Vox ha pedido hoy al Partido Popular que presente una moción de censura contra Adrián Barbón, al que acusa de mentir al Parlamento y a los asturianos por el informe que cargó la Consejería de Cultura sobre el coste de implantar la oficialidad de la lengua. La formación ha emplazado al presidente asturiano a que dimita si no quiere pasar por la vergüenza de la moción de censura y que en su lugar gobierne el vicepresidente Juan Cofiño, del que dicen les inspira más confianza. Por su parte, el Partido Popular habla de engaño masivo a 1 millón de asturianos y anuncia que interpelará, además de a Barbón, a los consejeros de Administraciones Públicas, Hacienda, Educación y Cultura para saber si conocían ese informe Piñán. De momento no presentarán una moción de censura porque los números no salen, aunque tampoco lo descarta. Nos parece una situación gravísima. De hecho, el proyecto político más relevante. Si presenta la moción de censura al Partido Popular, que creo que más merecida que el presidente Barbón no la tiene nadie ahora mismo, si presenta esta moción de censura, yo invitaría, para que la evite, el presidente Barbón a que dimita. El presidente Barbón, si se presenta una moción de censura, debería dimitir. Ha demostrado muy poco en estos 2 años y medio de legislatura. Y creemos, además, que el vicepresidente Cofiño me parece una persona más sensata, más rigurosa para afrontar los retos que necesita Asturias de aquí a 1 año y poco que queda legislatura.